Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Esto es el Sembrador Nueva Evangelización. Estamos en la Casa de la Recolección en Aguatepec, Morelos. Desde aquí transmitimos para ustedes. Estamos en un lugar bello en donde se interioriza, se comparte y a la vez se proyecta para la misión. Hoy con nosotros está Fray Manuel Antonio Flores García, agustino Recoleto. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Fray Manuel Antonio es chihuahuense, nacido en Ciudad Cuauhtémoc, pero su vida se ha desarrollado en Ciudad Delicias. En Ciudad Delicias, sí. Y allí en San Juan Diego y en Cristo Rey, principalmente. Sí, toda mi niñez y adolescencia y prácticamente juventud, la pasé en la parroquia de Cristo Rey como feligrés de la parroquia de Cristo Rey, y ahí mis padres eran de llevar una vida activa, pastoral, como laicos comprometidos, y ahí también fue donde yo comencé, siguiendo los pasos de mi papá y mi mamá, también a tener una participación activa en la parroquia de Cristo Rey, no estrictamente en el templo parroquial. La niñez la hice en el santuario de la Virgen de Guadalupe, y ya un poco la adolescencia y juventud en un templo que se llamaba todavía existe, todavía pertenece a la parroquia de Cristo Rey, el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí fui monaguillo, fui lector, ahí viví mi primera pequeña comunidad juvenil, ahí viví mis primeros retiros de evangelización, y de ahí a San Juan Diego. Y en San Juan Diego una nueva experiencia y una nueva vida, ¿no? San Juan Diego nos tocó, podríamos decir que fundarlo. San Juan Diego está en una parroquia, en una colonia que se llama Tierra y Libertad, que es una colonia que surgió del pueblo y para el pueblo, y mediante una organización por medio de una unión de personas con un tinte político tal vez, pero bueno, tenía su nombre esa organización, que no sé si trae caso decirlo, pero bueno, ellos fundaron esa colonia prácticamente como paracaidistas. Se llegaron y se tomaron posesión de los terrenos, y mis padres, por el deseo de tener una casita propia también, fuimos a dar ahí, yo desde niño, a ese lugar, y allí no querían, la organización que la fundó, no quería iglesia, no quería que entrara la autoridad en ningún sentido, ni tampoco la autoridad religiosa, por lo tanto, impedían ahí, pero más o menos finales de la década de los 80s, un poco antes, más o menos en la década de los 80s, el padre Vicente Galo, que era el párroco de Cristo Rey, se hizo de unos terrenos, de 4 terrenitos ahí, sobre la calle 31, en medio de las avenidas 6 y 8, y sin que se diera cuenta el comité organizador, pero fue hasta el siguiente párroco, el padre José Luis Márquez Silva, el que empezó a construir un poquito ahí algo que sí medio parecía iglesia. Construyó los cimientos, un poco paredes, no sin terminar. Uno de sus vicarios, un sacerdote diocesano también, un santo varón, un gran sacerdote, el padre Enrique Sánchez Prieto. Él fue el que se metió a intentar evangelizar la colonia, pero tuvo muchas resistencias. Él entraba, tocaba puertas, invitaba a misas, invitaba a celebraciones, y no tenía mucho éxito, hasta que el padre José Luis Márquez se le ocurrió una idea evangelizadora, que dio los primeros resultados. Inició la parroquia evangelizar con gente nativa de ahí, y preguntó entre los fieles quién de los fieles de la parroquia vivía en esa colonia, vivir literal ahí,
Y mi papá era el presidente de la oración nocturna en esa época y le dijeron, pues Pilo Flores, él vive ahí. Lo llamó, le dijo, Pilo, tú vas a ser celebrador de la palabra. Mi papá se quedó con la boca abierta y dijo, ¿cómo? ¿Cuándo? Y celebramos la primera Semana Santa, yo de niño, mi papá de aspirante o de aprendiz de celebrador de la palabra. El primer celebrador propiamente fue el señor Sabino Valle, que fue a enseñarle a mi papá cómo se hacían esos menesteres, y después de otros cursos más, pues lo logró mi papá, y celebramos la primera Semana Santa en lo que es hoy el templo parroquial de San Juan Diego, y de ahí comenzó una celebración de la palabra periódicamente, semanal, hasta que hicimos comunidad. Mi mamá inmediatamente se dio la tarea de inaugurar un centro de catequesis, se formó en la parroquia para catequista, invitó a otras 2 personas, otras 2 damas, y fundaron un centro de catequesis, que ahora pues ha crecido mucho, ¿verdad? Sus mejores momentos al parecer han llegado en toda la parroquia a 3,000 niños, algo así, pero bueno, fue los inicios. Después viene el padre Víctor Manuel Gómez Roybal a hacerse cargo de la parroquia, y él decide ya celebrar una misa por semana ahí, los sábados a las 7 de la tarde, y mi papá no dejó de ser celebrador, lo mandaban a otras colonias más alejadas, periféricas, y yo andaba con él, pero seguíamos trabajando activamente en lo que en ese momento era Beato Juan Diego, todavía no estaba canonizado San Juan Diego, y es precisamente cuando termina su periodo Víctor Manuel Gómez Roybal que el señor obispo, don José Fernández Arteaga, en ese momento, decide fundar en Ciudad Delicias 3 nuevas parroquias, y con la de Cristo Rey 4. Y entonces hacen estudios. El padre Gómez tenía tiempo haciendo estudios cuál iban a ser las posibles lugares territorialmente de esas parroquias nuevas. Deciden que Beato Juan Diego sea cabecera parroquial, y en 1996 Monseñor Fernández Arteaga da el decreto de 3 nuevas parroquias y empieza a negociar con los agustinos recoletos. Había negociado muy poco antes, un año antes, o una parroquia con los agustinos recoletos, la de San Martín de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y en ese momento, en el 97, también se divide la diócesis y Cuauhtémoc pasa a pertenecer a la diócesis Cuauhtémoc Madera, pero fue don José Fernández el que negoció esa parroquia para los agustinos recoletos de San Martín, un poco antes de que le quitaran a él, digámoslo así de esa manera, ese territorio, y él le habla al mismo fraile con que negoció San Martín, a Fray Germán Sanz, lo invita a un paseo a Delicias en 1996, en donde él mismo maneja, el obispo va manejando, lo lleva hasta ahí y le dice, mira, aquí quiero fundar una parroquia, y esta sería la cabecera, este sería el territorio, este es la otra templo construido, el de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y estos son los terrenos para construir. Se animan, el padre Germán, no sé si con autorización de los superiores, ¿verdad? Aquí le evitan, pero aceptó, y pues ahí llegaron los agustinos recoletos. En 1996 todavía no, llegó primero el Monseñor José Fernández, puso un administrador parroquial al padre Óscar Moreno Pacheco, pero a los mesecitos, en marzo del 97, llega el padre Ángel Malaina Pérez, que es el primer párroco agustino recoleto, bueno, el primer párroco y pues el primer agustino recoleto que se hace cargo ya formalmente de la parroquia. ¿Y cómo vivieron ustedes la llegada de unos religiosos a una parroquia nueva? Era conocernos, dialogar, entendernos. Ya para ese momento un servidor era el presidente de la oración nocturna en Cristo Rey, y dentro del decreto que nos había dado Monseñor Fernández Arteaga, decía que los grupos y ministerios parroquiales teníamos que fundar en las 3 nuevas parroquias.
Entonces yo me encargué de hablar con los párrocos del santuario, que era la nueva parroquia de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora del Carmen, los franciscanos, se le encargó Monseñor a los frailes de la Orden de San Francisco. Yo hablé para fundar ahí Adoración Nocturna, era el encargado, era el presidente de la sección de Cristo Rey, y hablé con el padre Óscar Moreno Pacheco para fundar en San Juan Diego, pero él me dijo que esperara porque él no podía tomar decisiones fuertes, puesto que iba hasta que llegara el párroco oficialmente, que él era un administrador temporal. Cuando llegó el padre Ángel, pues yo hablé con él personalmente, fue mi primer contacto con la orden religiosa de los agustinos recoletos y con el padre Ángel. Él nos aceptó y yo, como vivía en el territorio parroquial, y el mandato del señor obispo era también que a las personas que pertenecían a nuestros grupos las organizáramos según los territorios donde vivíamos y las mandáramos a trabajar, a colaborar a su parroquia de donde vivían territorialmente. Yo hice también ese trabajo con todos los hermanos de la adoración nocturna y a cada uno los mandé a su lugar, los presenté con los párrocos, inauguramos secciones y pues empezamos a trabajar. ¿Tenían algún sistema para trabajar o empezaron primero en contacto con la gente? Ya cuando llegaron los padres, yo empecé a trabajar ahí con el padre Ángel, precisamente en adoración nocturna. Yo renuncié a ser presidente de Cristo Rey, convoqué a elecciones con los que quedamos ahí en San Juan Diego y me eligieron otra vez a mí, pero fue propiamente hasta un poquitito después, un mes, cuando llega el padre Jesús María Rodríguez, agustino recoleto, Chomín, a acompañar al padre Ángel en la parroquia, cuando se organiza ya un sistema pastoral propiamente. Y lo organizan por medio del SIN, el Sistema Integral de la Nueva Evangelización, que era un sistema que conocía muy bien el padre Chomín, puesto que él lo había implantado y llevado a auge en la parroquia del Divino Redentor, en Lomas de Casablanca, en Querétaro, y lo implantaron ahí. Y ese fue propiamente el sistema de evangelización. La oración nocturna no es un sistema de evangelización, es un sistema de oración para fortalecer los sistemas de predicación de la palabra. Pero también es algo muy importante dentro de las parroquias, la oración. Muy bien, pues vamos un momento con el equipo de Resumen AR, que ya está preparado para las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos, y seguimos aquí con Fray Manuel Antonio. En un momento vamos con ellos y enseguida regresamos. Gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos. Estamos en ESNE, estamos transmitiendo desde la Casa de la Recolección en Aguatepec, Morelos. Esto es Valores de Acero. Aquí siempre viene pues una personalidad contándonos sus experiencias de vida o contándonos las experiencias de santos y de la propia vida. Bueno, en fin. Hoy con nosotros está Manuel Antonio Flores García. Él es natural, agustino recoleto, natural de Ciudad Cuauhtémoc, ha vivido mucho tiempo en Ciudad Delicias. Saludamos desde aquí a la parroquia de San Juan Diego de Ciudad Delicias. ¿Y cómo se fundó Ciudad Delicias? Más bien la parroquia, ¿no? La parroquia. San Juan Diego. San Juan Diego. En ese tiempo era... Beato Juan Diego. Beato, todavía. ¿no? Sí, todavía no estaba canonizado. No había nada, Beato Juan Diego, Beato y vamos Juan a ver. Diego. Sí. En 1997 ya llegan formalmente el padre Ángel Malaina y el padre Jesús María Rodríguez, comienzan una pastoral fuerte y a organizar en todos los sentidos la parroquia pastoralmente y también físicamente a los frailes agustinos recoletos. Les entregan una parroquia con 2 templos, 2 capillitas en colonias rurales y sin más infraestructura. No había casa parroquial, no había salones, no había más estructura física. Entonces el padre Ángel inmediatamente se da a la tarea de trabajar, y para mí
El padre Ángel hizo una gran labor en cuanto a estructura física de la parroquia de San Juan Diego, porque él construyó 2 templos en 2 terrenos que le heredó la parroquia de Cristo Rey, uno en la colonia Flores Magón y otra en la colonia Independencia, el templo de Santo Niño de Atocha y Padre José María Guillermo y Parres. Tiene 2 advocaciones ese templo. Lo construyó de ceros, de nada, el puro terreno tenía con un árbol nada más, que era donde celebrábamos la palabra, ahí hacíamos celebraciones de la palabra, y de ahí el padre Ángel se encargó de conseguir los recursos y las actividades para construir ese templo. Construyó también Santa Cecilia, que le habían entregado un terreno, le habían dejado un terreno. Construyó un salón que ha servido durante muchos años, ya más de 20 como templo en el FONAPO, donde ahí no había ni terreno. Él consiguió el terreno, que está dedicado a San Ezequiel Moreno. Ahí sí, ya como no se lo heredaron y no tenía él obligación de ponerle un nombre ya que tenía, pues él le puso ya un nombre, Agustino Recoleto. San Ezequiel Moreno. Construyó otro templo en la colonia del Refugio, Nuestra Señora de la Luz, completito de cero, sin terreno, y un complejo catequístico en unos terrenos que le llaman Las Torres, por unas torres de alta tensión que pasan por ahí. También él consiguió en terreno, consiguió ese complejo, y enseguida el padre Guillermo él consiguió otros terrenos para hacer otro centro catequético, el de San Agustín, y donde es el templo de San Juan Diego, lo remodelaron dentro de lo que cabe y construyeron. Él consiguió otro terreno enfrente precisamente para construir la casa parroquial, una casita pequeña que ahora funge como oficinas y un saloncito de catequesis, otras pequeñas instancias ahí para los sacerdotes, y después construyeron lo que es ahora la casa parroquial en toda la forma. Entonces les tocó una labor ingente al padre Ángel y al padre Chumín. Y él mismo lo decía, el padre Ángel: yo soy el padre material y el padre Chumín es el padre espiritual, que aunque los dos se complementaban mucho en ambas cosas, pero el padre Jesús María Rodríguez Chumín se encargó de organizar la parroquia pastoralmente, implementó el sistema integral de la nueva evangelización, formó un grupo de evangelizadores, convocó a los primeros retiros de evangelización, hizo las primeras misiones, fundó pequeñas comunidades, y de ahí fueron alimentándose y surgieron las otras actividades parroquiales, como es la catequesis infantil, que se fundaron. Ya existían 2 centros, el de Beato Juan Diego y el de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la colonia Francisco Villa, pero fundaron en cada uno de los otros templos y los centros catequésicos que estaban surgiendo poco a poco, y estaban construyéndose allí los edificios. Admitieron a otros grupos como Movimiento Familiar Cristiano, se consolidó el equipo de ministros extraordinarios de la comunión. Habíamos pocos celebradores de la palabra, fundamos inmediatamente en 1997 Adoración Nocturna. A mí me empezó a hablar el padre Ángel de que pues le sirviera también o colaborara también como celebrador de la palabra y ministro extraordinario de la comunión, y ahí empezamos a conocernos más, los agustinos recoletos y un servidor. A poco tiempo después llegó el padre Crescencio Cabanillas, que duró muy poco, 1 año, pero después llegó el padre Melchor Benito, que sí, el que duró más tiempo en el sexenio, con el padre Ángel y el padre Jesús María Rodríguez. También era intenso el trabajo de las famosas kermeses. ¿Por qué? Pues porque había que conseguir también recursos para la construcción material y los trabajos pastorales de la nueva parroquia, y ahí empezamos a conocernos, el pueblo de Ciudad Delicias y los frailes agustinos recoletos, y también yo empecé a conocer un poco más la orden, y ahí también surgió mi vocación. Ahí también el padre Ángel fue el primero que me empezó a hablar de la posibilidad de ser fraile. A través de este contacto tú te metes fraile y de esta aventura
de los agustinos recoletos que llegan a un nuevo lugar como es Ciudad Delicias. Y hoy Manuel Antonio está en Lomas de Casablanca, en Querétaro, y allí en Lomas de Casablanca está en una obra social que es el comedor, que a mí me gustaría que nos contases cómo surgió lo del comedor y qué mantenimiento se le está dando actualmente desde la parroquia de El Divino Redentor en Lomas de Casablanca. Hoy tengo la dicha, gracias a Dios y a la Orden de Agustinos Recoletos, de vivir experiencias que nunca me imaginé, a pesar de que siempre fui un laico comprometido desde niño en la iglesia, pero nunca me imaginé pues ser fraile, ser sacerdote y mucho menos ser párroco. Y ahora soy párroco en la parroquia del Divino Redentor en Lomas de Casablanca. Y sí, dentro de las muchas actividades pastorales que tenemos ahí, como bien lo dices, Javier, tenemos un comedor social que surge a principios de la década de los 90, a partir también de la iniciativa de un gran fraile, que no era estrictamente el párroco, pero bueno, estuvo algunos años en esa parroquia, el padre Honorio Calvo, que vio la necesidad de ayudar de una forma más directa, clara, a las personas que vivían en estados ahí de situación económica muy precarias, la mayor parte ancianitos que vivían solos. Todavía nuestra mayor parte de las personas que atendemos siguen siendo ancianitos que ya no se pueden cocinar. No bastaba nada más darles una despensa mensual, sino que había que entregarles la comida preparada y caliente porque ellos no tenían posibilidades de cocinarse a sí mismos, o porque ni siquiera tenían una estufa en su cuartito humilde donde vivían, o porque ya sus condiciones físicas no les daban para acercarse a una estufa, corrían riesgos, o por su edad, por sus enfermedades. Pues surge esta necesidad. Hace un pequeño comité de personas que se encargaron, entre ellos el que coordinó los esfuerzos fue don Reyes, no me acuerdo ahorita el apellido, pero bueno, él fue el de los fundadores de ese comedor social, que lo instalaron físicamente en el patiecito de nuestro templo, uno de nuestros templos que pertenecen a la parroquia, que se llama El Señor de la Amistad. Ahí enseguida hicieron una cocina y empezaron con esfuerzo y ayudas que conseguía el padre Honorio, principalmente en España, a mantener ese comedor social. A los pocos años, 1997, llegan las misioneras agustinas recoletas allí a la parroquia del Divino Redentor, fundan una casa aspirantado para recibir chicas que sintieran inquietud vocacional a ser religiosas, se hacen cargo del templo del Señor de la Amistad, y de entre ellos también empiezan a colaborar fuertemente en el comedor social. Aunque propiamente lo seguían coordinando los laicos, muy de la mano con las monjas. Hoy la responsabilidad fuerte ya está propiamente en las monjas, porque el señor Reyes falleció, y desde hace casi 5 años son precisamente las misioneras agustinas recoletas las que ya están directamente a cargo, coordinando todas las actividades del comedor. ¿Cuántas comidas ustedes suelen dar? Ahora nos han bajado un poco por distintas circunstancias. Estamos entregando 38 comidas calientes diariamente, de lunes a viernes. Dentro de todas estas comidas que ustedes dan, ¿reciben algún apoyo por parte del gobierno o es todo de la iglesia y ahí se las vean? Es todo de la iglesia y personas que generosamente colaboran con nosotros. No recibimos ningún apoyo oficial. El padre Honorio Calvo sigue coordinando ayudas desde España, ya no está en la parroquia, ya está en estos momentos en la parroquia de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en la de San Martín de Porres. Él es el párroco, pero nos sigue ayudando al comedor. Tenemos otra beneficiaria fuerte, que vale la pena decir su nombre, la señora Hilaria, una señora muy generosa que tiene un restaurante ahí en la ciudad de Querétaro. Le saludamos desde aquí y le felicitamos por la buena obra que hace. Y ella cada mes colabora fuertemente con nosotros en especie y económicamente.
Pero además, además de esas dos colaboraciones, que son las fuertes, pues el Ministerio de Pastoral Social de la parroquia, los agentes de pastoral, que en su mayoría son mujeres, salen cada mes a tocar puertas para pedir despensa en la misma colonia a otras personas. Entonces ellas bien identificadas con un gafet, la comunidad las conoce porque han hecho esa labor también durante años. Ellas se acercan a los domicilios particulares y a las tienditas de barrio de la comunidad, de la colonia Lomas de Casablanca, y piden ayuda. Y la gente es generosa. Les da 1 kilo de frijol, les da 1 kilo de azúcar, les da pastas, les da lentejas, les da leche de saquedura, les da aceite, les da algunas cosas en especie, y todo eso también sirve para el comedor. Sí. Y para las despensas también. Toda esa ayuda que da el pueblo por medio de las voluntarias de la pastoral social que salen a tocar puertas cada mes, también nos sirve para las despensas que seguimos entregando, 130 despensas mensuales, que también se nos nutren fuertemente de esa labor de las señoras, las damas voluntarias de la pastoral social. Aparte tenemos otro método de recaudación en especie por medio de la catequesis infantil. Cada mes, en cada uno de nuestros 4 templos, hacemos una misa de niños. Ajá. En este caso, pues la preside y la celebra un servidor, que también es el encargado último de la catequesis, aunque quien los coordina a nuestros 5 centros de catequesis es la Madre Miroslava Calderón, que es también de las misioneras agustinas recoletas. Pero pues yo soy el que estoy detrás de la catequesis, yo celebro cada una de esas 4 misas, y los niños y los papás de los niños saben que cuando les toca su misa en su templo de niños es también la misa de la caridad. Entonces los niños ese día al mes van con su bolsita de despensa, poquito o mucho, a la hora del ofertorio lo depositan en canastas, y después ya de misa, pues las damas de la pastoral social se encargan de llevarla a los centros de acopio y la organizan ya sea para las despensas o para el comedor social. La que las organiza en ese aspecto y en el mismo comedor es la madre Karen Alvarado, que es la coordinadora también de la pastoral social en la parroquia y la que dirige directamente el comedor social. Pues ya ven cómo se hacen cosas buenas y pequeñas, como la que aquí capitanea Fray Manuel Antonio Flores García. El comedor es desde hace ya 20 y tantos años o más. Está en más, no tengo la fecha exacta ahorita en este momento, pero es de principios de la década de los 90, entonces está a punto de cumplir 30 años nuestro comedor. Pues fíjense qué obra social tan bonita, dar de comer a la gente desde hace 30 años y además hacer solidaria a toda la parroquia con este gesto. Gracias, Manuel Antonio, por recordarnos este buen gesto que es el comedor, por recordarnos que se puede hacer una parroquia solidaria. Gracias por el testimonio. No, muchísimas gracias a ti, Javier, muchas gracias a todo el equipo de producción de Valores de Acero, pues por invitarme a compartir un poquito de lo que he vivido en la parroquia de San Juan Diego y lo que estoy viviendo actualmente en la parroquia del Divino Redentor, en Lomas de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nos vamos con este testimonio de vida, este testimonio de vida que se hace además en comunidad, ahí en Lomas de Casablanca. Saludamos a la gente del Divino Redentor en ciudad de Querétaro y nos vamos con la mejor de las bendiciones, la bendición de Dios y sobre todo la protección de la Virgen de Guadalupe. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.